Día 93 del reto Lee la Biblia este año. ¿Cómo amar? Fueron 4 balas las que alcanzaron al Papa Juan Pablo II, 2 de las cuales se alojaron en su intestino delgado, mientras que otras 2 impactaron en su mano izquierda y su brazo derecho. Aquel intento de asesinato del Papa de mayo de 1981 le provocó severas heridas con gran pérdida de sangre y su salud nunca fue la misma desde entonces. En julio de 1981, el autor del atentado, Ali Akka, fue condenado a cadena perpetua. El Papa Juan Pablo II pidió a la gente que orara por mi hermano Akka, a quien he perdonado de corazón. 2 años después tomaría la mano de Ali Akka en su celda de la prisión para decirle en voz baja que le había perdonado por lo que le hizo. Aunque su asesino frustrado no le había pedido perdón, con los años desarrolló una amistad con él, llegando a encontrarse con la madre de Akka en 1987 y una década más tarde con su hermano. En junio de 2000, Akka fue indultado por el presidente italiano a petición del Papa. En febrero de 2005, Akka envió una carta al Papa deseándole que se pusiera bien. Cuando el Papa murió el 2 de abril de 2005, Adrián, el hermano de Akka, concedió una entrevista en la que expresó el pésame de Akka y toda su familia ante la muerte del Papa, quien había sido un gran amigo para ellos. La respuesta de amor y misericordia del Papa Juan Pablo II es ejemplar. El amor y la misericordia de Dios son aún más extraordinarias porque a los pies de la cruz de Jesús se completa el perdón. El amor y la justicia se entrelazan, la verdad y la justicia se abrazan. Leamos el Salmo 40, versículos 9 al 17. Al músico principal, Salmo de David. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amor y verdad. Jesús personificó el amor de Dios y también dijo, yo soy la verdad. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, Romanos 5:5. Y también es el Espíritu de la verdad. La verdad se vuelve dura si no es dulcificada por el amor. El amor se vuelve blando si no es reforzado por la verdad. David canta, no oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Ora porque siempre me protejan tu amor y tu verdad. No ve el amor y la verdad como 2 cosas que se excluyan mutuamente en ningún sentido, sino como complementarias. La verdad sobre Dios es que te ama. Él es justo y fiel, hace justicia sobre la tierra. Igual que el amor y la verdad van de la mano, así también lo hacen la justicia y la misericordia. Los conceptos de rectitud, como en el versículo 10, y justicia están íntimamente relacionados en las Escrituras. En este pasaje, David suplica la misericordia de Dios basándose en su conocimiento de la rectitud de Dios. No me niegues, Señor, tu misericordia. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. El pecado nos ciega. Necesitamos la misericordia y el perdón de Dios para poder ver con claridad. Busquemos Lucas capítulo 9 y leamos los versículos 28 al 56. Aconteció como 8 días
después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de espíritu. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amor y misericordia. ¿Has tenido alguna experiencia culminante de la presencia de Dios en tu vida en las que te has sentido extraordinariamente cerca de Jesús? Este pasaje comienza con una experiencia así. Jesús lleva a la montaña a Pedro, Juan y Santiago para orar. Mientras Jesús está orando, lo ven transfigurarse delante de ellos, viéndolo en su gloria. Pedro le dice a Jesús que aquel es un momento grandioso. Todos tomaron una profunda conciencia de la presencia de Dios y escucharon a Dios decir: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Pero a nosotros, igual que a los discípulos quienes bajaron de la montaña, también nos llega el momento en el que tenemos que bajar. Las cumbres nos inspiran, pero maduramos en los valles. En la base de la montaña esperaban a los discípulos las duras realidades de la vida: fracaso en su ministerio, faltas de comprensión y rivalidades. Pero la experiencia de la montaña te puede ayudar a ver tu vida de abajo de una manera nueva y diferente.
Jesús llama a sus discípulos a un amor universal. Te llama a acoger a la gente. El que recibe en mi nombre a este niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Acoge a la gente, independientemente de lo que puedan hacer por ti. La manera en la que acoges a la gente importa de verdad. Algunas personas son cálidas y acogedoras, mientras que otras no. Algunas iglesias son cálidas y acogedoras, mientras que otras no lo son. Me he sentido inspirado por varias iglesias y la bienvenida que dan a cada persona que llega a sus servicios y conferencias. Parecen tener una comprensión profunda de que el dar la bienvenida a la gente están acogiendo a Jesús. Y al recibir a Jesús reciben a aquel que lo envió. Juan intervino. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. A lo que Jesús contestó, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Acepta a la gente que sea de fuera de tu círculo cercano, tu denominación y tus tradiciones. Si no están contra Jesús, están con Él. Dales la bienvenida como seguidores de Él. Por otro lado, no te sorprendas si no siempre eres bienvenido. Hasta Jesús no siempre lo fue. Cuando Jesús se dirigió resueltamente a Jerusalén, envió mensajeros por delante para que fueran a la aldea samaritana a dejar todo listo para Él. Pero los lugareños no lo recibieron. Mi respuesta inmediata al no ser recibido sería similar a la de Santiago y Juan: buscar desquitarme. Cuando los discípulos vieron la manera en la que Jesús fue tratado, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero la venganza no es la respuesta justa. Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Jesús, que es la verdad y que habría de cargar sobre sí la justicia de Dios en la cruz, nos muestra lo que significa amar incluso a tus enemigos y tener misericordia de ellos. Busquemos Números y leamos los capítulos 35 y 36. Herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades y de las ciudades que daréis a los levitas. 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, ¿qué daréis? Tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá, cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre
alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ley sobre los testigos y sobre el rescate. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra de donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números 36. Ley del casamiento de las heredades. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofead, nuestro hermano, sus hijas, y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere del jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Amor y justicia. Toda la vida nacional de Israel era dirigida directamente por Dios. Operaba en un mundo muy diferente al nuestro. Algunas de sus leyes son de aplicación universal, otras eran específicas para el antiguo Israel. Aquí vemos los comienzos de un código de prácticas legales específicos para Israel antiguo.
La pena capital por el asesinato era una expresión de lo sagrado de la vida, Génesis 9:6. La pena tenía que ser tan severa porque tomar una vida humana era algo muy serio. Aquella era una sociedad en la que la alternativa, por ejemplo, la cadena perpetua, no era realmente práctica. Vemos que se hace una distinción entre el asesinato intencionado y lo que era a los efectos prácticos un homicidio, sin hostilidad y sin intención. También vemos los comienzos del derecho al juicio conjurado, es decir, por el pueblo. Quienes eran acusados de un crimen debían presentarse ante el pueblo para ser juzgados. Entonces la congregación juzgará. El vengador de la sangre no estaba tomándose una venganza privada. El asunto tenía que ser presentado ante el tribunal, la asamblea, por más de un testigo, y la sentencia era pronunciada por él mismo. Las pruebas tenían que ser muy sólidas y no se aceptaba el rescate por la vida del asesino. El Nuevo Testamento distingue entre los asuntos del Estado y la moral personal. La autoridad gubernamental es establecida por Dios y está al servicio de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Romanos 13:4. El Estado se ocupa de la protección de la gente. Permanecer inmóviles consintiendo la injusticia sería faltar al amor y poco cristiano. Sería dejar que el mal se descontrolara e ignorar el dolor de las víctimas. Pero en lo que respecta a la moralidad personal, tanto Jesús como el apóstol Pablo no se toman venganza. Esta actitud de amor y perdón no niega la justicia, sino más bien es una expresión de confianza en la justicia definitiva de Dios. Al confiar en la justicia de Dios, se nos da el poder de imitar su amor. Como escribe Miroslav Volf, la práctica de la no violencia requiere de la creencia en la venganza divina. Este autor explica que cuando sabemos que el torturador no triunfará eternamente sobre la víctima, somos liberados para redescubrir la humanidad de esa persona e imitar el amor de Dios por ella. La distinción entre nuestra propia moralidad y la del Estado nos crea a todos una tensión por dentro. Somos individuos con un mandato de Jesús de no vengarnos o buscar revancha. También somos ciudadanos del Estado con un deber de prevenir el crimen y llevar a los criminales ante la justicia. No es fácil aguantar esta tensión, pero una actitud de amor requiere que lo hagamos. Nuestra motivación tiene que ser siempre el amor y la justicia, no la revancha o la venganza. Debemos actuar con una actitud de amor en todas las situaciones. Señor, ayúdame a combinar la pasión por la verdad y la justicia con una actitud de amor y misericordia. Que Dios te bendiga.